Saludos a todos, bienvenidos a esta clase sobre el Poder Legislativo venezolano que estamos desarrollando desde la Cátedra de Constitucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de los Andes. El día de hoy me acompañan Diana Puentes y el compañero Junior Gil y mi persona, Ludwig Piñero. Ellos estarán desarrollando algunos elementos concernientes al Poder Legislativo, específicamente como lo establecen algunos artículos de nuestra Constitución venezolana, específicamente en el capítulo 5 de la Carta Magna. Entendiendo también que siendo un poder necesario donde se originan las leyes que rigen el Estado, existe también un reglamento interior y debates, el cual estará desarrollando la compañera Diana Puentes. Es importante que ustedes tengan en consideración que para entender el Parlamento, o en nuestro caso la Asamblea Nacional, es necesario entender cuál es el origen del mismo, a qué se remonta y por qué es tan importante saber los precedentes históricos que concernieron para la conformación o configuración de esta misma institución en el mundo. Hay muchos debates que le atribuyen el origen del Parlamento a el origen de la Revolución Francesa de 1789, y esto es totalmente equivocado. Hay algunos juristas que de manera equívoca también establecen que la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787 es otro elemento que constituyó en esencia lo que es el Parlamento en el mundo. Esto es totalmente equivocado porque según los precedentes históricos, cuando hacemos un estudio minucioso sobre la conformación de este poder tan importante, nos tenemos que remontar o ir hacia los precedentes históricos de la Gran Bretaña, entre los cuales existen muchos hitos históricos que poco a poco fueron contribuyendo a la construcción de este mismo poder. Para ser un poco más específico, quisiera hablarles el día de hoy sobre la Carta Magna de 1215. En aquellos tiempos, cuando existía la monarquía, que era lo que imperaba sobre los estados del mundo, estaba al mando del rey Juan Sin Tierra, un rey que sin duda alguna contribuyó de manera muy lamentable a amilanar el pensamiento en aquel momento ni siquiera de los ciudadanos, porque la era de súbditos, de los cuales estos súbditos, a raíz de todas las violaciones que mantenían constantemente, quisieron hacer una especie de alza civil para constituir o denunciar los atropellos que venían por parte de la monarquía, y lo cual esto se terminó plasmando en esta Carta Magna, que en esencia debo destacar que prácticamente influyó para que los súbditos gozaran de algunas garantías elementales que anteriormente no gozaban a raíz de los atropellos de la monarquía. Es importante mencionar la era de la Ilustración, y específicamente tres autores primordiales, de los cuales quizás ustedes deben conocer. El primero sería Montesquieu, con su obra El espíritu de las leyes. Está también Rousseau con el contrato social, pero existe un autor que muy poco es mencionado cuando hablamos del origen de los poderes, que es el más importante desde nuestra óptica porque es el que estaba más cercano a la historia inglesa, que es Locke, con su pensamiento político. Escribió mucha obra escrita, valga la redundancia, pero fue su pensamiento político lo que terminó catapultando e incidiendo en la conformación y entendimiento de muchos elementos con rango, digamos, de ley en aquel momento, y en efecto todos estos precedentes contribuyeron a la conformación del poder legislativo en general. En aquel tiempo también se constituyó entre los feudatarios laicos y los eclesiásticos algunos debates que en efecto fueron constituyendo lo que era una asamblea en general, entendiendo de que la asamblea es un espacio donde se establecen debates, donde se establecen planteamientos y donde en aquel momento se debatían cuál era el desenlace político, social y económico que tenía que tener la monarquía inglesa.
lo que dio paso a lo que hoy entendemos y conocemos como el Parlamento en general. Muchas gracias, Ludwig, por la excelente introducción. Como lo acabas de establecer en este espacio, les voy a hablar de lo que es el fundamento legal del poder legislativo, el cual está comprendido desde el artículo 186 hasta el 224 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. Cabe destacar que son casi 38 artículos los que nos hablan de cómo está establecido el poder legislativo en el Estado venezolano. Podríamos comenzar con el artículo 186. Este nos habla de cómo debe ser elegida la Asamblea Nacional. Nos dice que estarán integradas por diputados elegidos en cada entidad federal por medio de una votación directa, secreta y universal. También nos dice que serán 3 diputados los elegidos en cada entidad federal, al igual que para las poblaciones indígenas. Seguidamente tenemos el artículo 187, el cual encuentro en este análisis uno de los más importantes, ya que en él se encuentra muy bien establecido lo que son las competencias y las funciones de los diputados elegidos a la Asamblea Nacional. Podríamos comenzar señalando que entre sus principales funciones está legislar en materia de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del poder nacional. También está proponer enmiendas y reformar esta Constitución, ejercer funciones de Contraloría sobre el gobierno y sobre la administración pública. En esta parte nos deja muy claro que no solamente es el órgano que hace las leyes, sino que también funge como órgano contralor. Entre otras funciones que le competen está el decretar amnistías, discutir y aprobar presupuestos, organizar su servicio de seguridad interna, dictar su reglamento y aplicar las sanciones que en él se establezcan. Encontramos también que puede dar o no el voto de censura a la vicepresidenta o vicepresidente, ministros o ministras del gabinete del Poder Ejecutivo. Seguidamente tenemos el artículo 193. A partir de este artículo se nos habla de la organización de la Asamblea Nacional. Nos dice que la Asamblea Nacional debe nombrar comisiones permanentes, ordinarias y especiales, que estas comisiones no deben exceder de los 15 diputados y que estarán referidos a los sectores de la actividad nacional. Luego del artículo 193 encontramos también el artículo 197, que nos va a empezar a hablar desde acá de lo que son los deberes y las obligaciones que tienen estos diputados. Los diputados a la Asamblea Nacional nos dice que están obligados a cumplir sus labores de dedicación exclusiva en beneficio de los intereses del pueblo. ¿Qué nos quiere decir este artículo? Que bueno, que los diputados están obligados a estar un 100% dedicados a sus electores para los que fueron elegidos en cada circunscripción o fueron votados. Luego de este artículo tenemos el artículo 200. El artículo 200 nos habla de que los diputados gozan de una inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde la proclamación hasta la conclusión de su mandato. Este artículo nos quiere decir que si un diputado es detenido de infragante por funcionarios del Poder Judicial cometiendo algún delito, no debe ser tratado como cualquier otro venezolano, sino que su elección le permite ser detenido en su residencia y el funcionario llamar directamente al Ministerio Público o notificar al Ministerio Público para seguir el procedimiento que a esto compete. De esto nos habla un poco la inmunidad que tienen estos diputados. Luego tenemos lo que es la formación de las leyes. Esto está comprendido en el artículo 202. Nos dice que la ley es el acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador y que las leyes que reúnen sistemáticamente las normas relativas a una materia específica se pueden llamar códigos. En este artículo vemos de dónde nace el Código Penal, el Código Civil y el Código Mercantil y los demás códigos procesales que
comprende nuestro sistema de leyes. Luego tenemos el artículo 219. En el artículo 219 nos habla de los procedimientos de la Asamblea Nacional. Nos fija exactamente que el primer periodo de las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional comenzará sin convocatoria previa el 5 de enero de cada año y finalizará el 15 de septiembre del mismo. En este mismo 15 de septiembre comenzará el segundo periodo, el cual culminará el 15 de diciembre del año en curso. Luego de esto tenemos el artículo 221. El artículo 221 nos habla de los requisitos y procedimientos para la instalación y demás sesiones de la N. De aquí en adelante ya solamente se basa en los procedimientos, en los requisitos que debe cumplir tanto el presidente de la Asamblea Nacional, vicepresidente, secretario y demás miembros que la conforman. Hasta aquí, compañeros, pues este es un análisis que hemos hecho de estos 7 artículos más relevantes. Creo que nosotros como estudiantes de Derecho debemos conocer a fondo cómo está establecido el Poder Legislativo y para ello les recomiendo leerse desde el artículo 186 hasta el 224, en el cual está muy bien establecido las funciones, competencias, la formación de las leyes, la organización de la Asamblea Nacional, cuántos diputados serán elegidos por cada entidad federal, sus deberes y obligaciones y por supuesto sus procedimientos. Los dejo en compañía de mi compañera Diana, quien les va a hablar sobre el reglamento de interior y debate. Hasta aquí mi intervención, muchas gracias. Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela es el órgano unicameral que ejerce el poder legislativo en nuestro país de manera constitucional. El Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional consta de 140 artículos, los cuales tienen como objeto determinar todas las disposiciones correspondientes al órgano legislativo, tales como dónde y cuándo deben hacerse todas las sesiones ordinarias o especiales. Para la discusión de las leyes, la forma en la que está compuesta la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, los deberes y los derechos de los diputados. También hace constar las atribuciones o privilegios del presidente o vicepresidente de la Asamblea, cómo deben estar conformadas las comisiones permanentes, el derecho de la palabra y la forma en cómo pedirlo durante los debates de la plenaria. En conclusión, todo lo referente al funcionamiento de la Asamblea Nacional y sus competentes. Fue reformado de acuerdo a la nueva Asamblea Nacional, cambiando y modificando las cuales constan en la Gaceta Oficial número 42.064, que fue publicada el día lunes 8 de febrero del 2021. Los cambios sustanciales del Reglamento de Interior y Debate de la Asamblea Nacional fueron los siguientes. 1. Se crea la figura del primer vicepresidente y segundo vicepresidente de las comisiones permanentes. 2. Establece una comisión permanente de las comunas. 3. El régimen penitenciario permanece dentro de la Comisión de Política Interior. 4. La libertad de cultos pasó a la Comisión de la Familia. 5. Se conformó la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué son las comisiones permanentes? Las comisiones permanentes es el órgano constituido en los congresos o parlamentos para cumplir con las funciones del mismo o de alguna de sus cámaras, mientras se encuentra en proceso o en receso. Es por el cierre del periodo ordinario de las sesiones, realizando las consultas públicas de las leyes a través del parlamentarismo social de calle, asambleas en las comunidades, foros en coordinación con los consejos comunales y otras formas de organización del poder popular que establece el documento de la reforma. Los artículos
del Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional que han sido reformados fueron los siguientes. Se modifica el artículo 21 relativo a la suplencia de un diputado ausente. 2. Se modifica el artículo 36 de la comisión consultiva concerniente a la comisión ya nombrada que tendrá la Asamblea Nacional. 3. Se modifica el numeral 1 del artículo 39 referido a la Comisión Permanente de Política Interior. 4. Se modifica el numeral 4 del artículo 39 referido a la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional. Se modifica el numeral 6 del artículo 39 que atañe a la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa de la Nación. Se modifica el numeral 7 del artículo 39, que es relativo a la Comisión Permanente del Desarrollo Social Integral. Se modifica el numeral 8 del artículo 39, referido a la Comisión Permanente de Desarrollo de Comunas. Se aprobó sin modificación la propuesta presentada del numeral 11 del artículo 39 concerniente a la Comisión Permanente del Poder Popular y Comunicación. Se modifica el numeral 12 del artículo 39 relativo a la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia y Tecnología e Innovación. Se modifica el epígrafe, título o enunciado del artículo 40, la cual ahora es composición e integración de las comisiones permanentes. Se modifica el artículo 42, comisiones especiales, relativo a la potestad de la Asamblea Nacional de crear comisiones especiales con carácter temporal por investigación de estudio cuando así lo requiera el tratamiento de alguna materia. Se modifica el artículo 45 de reuniones de las comisiones y subcomisiones y participación de las mismas, referido a las consultas públicas que realizarán las comisiones permanentes, a las leyes y materias de sus competencias de conformidad con los cronogramas aprobados por mayoría de sus miembros. Se modifica el epígrafe, título o enunciado del artículo 53, siendo ahora instalación y composición de la comisión delegada. Se modifica el artículo 53 relativo a la comisión delegada. Se modifica el epígrafe, título o enunciado del artículo 121, siendo ahora finalidad. Se modifica el artículo 130 concerniente a la representación de la Asamblea Nacional ante el Consejo de Estado. Se incorpora el siguiente epígrafe, título enunciado en el artículo 131, considerado como foros internacionales.